Bienvenidos a la clase esta semana, segundo año. Vamos a continuar con la unidad de electricidad. Tengan en cuenta que ya nos vamos acercando al final. Sí, esta seguramente sea una de las, si no es la última unidad que lleguemos a trabajar. Sí, faltan algunos contenidos todavía de la misma y uno de ellos es el tema de los circuitos. ¿Sí? ¿A qué relacionamos los circuitos? ¿Sí? A cómo nosotros podemos darle provecho a la energía que está reservada en una batería. ¿Sí? Como estuvimos trabajando en la clase anterior, sabemos que hay distintas celdas de energía eléctrica, las celdas primarias y secundarias, y para justamente poder utilizar la energía que está reservada en ella, lo que nosotros dijimos es que debemos conectar el polo negativo y el polo positivo de las mismas para que los electrones puedan circular justamente de un polo al otro. Esa energía que circula de un polo al otro es lo que llamamos corriente eléctrica, y para poder utilizarla, darle un uso efectivo en nuestros domicilios, debemos construir circuitos. Entonces, ¿qué es un circuito? Es un sistema físico, sí, que tiene componentes reales, con los cuales yo voy a poder darle uso y aplicación a la energía eléctrica que proviene de una fuente de alimentación. Sea esta una batería o sea la energía eléctrica que nosotros recibimos, ¿sí? Por parte de, por ejemplo, en nuestro caso, Edesur, que es la compañía de distribución de este tipo de energía en nuestra zona. Entonces, ese circuito, que es un sistema que yo debo fabricar, que debo construir, me va a permitir entonces a mí aprovechar esta energía eléctrica. ¿Qué pasa? Estos circuitos pueden tener distintas configuraciones y en base a cómo yo los diseñe, voy a tener principalmente dos formatos, que son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Para poder entender cómo funcionan estos circuitos y sus diferencias, primero vamos a hacer algunas aclaraciones en el tema de las representaciones. Nosotros en físico-química muchas veces tenemos que dibujar sistemas, ¿sí? Como por ejemplo cuando en biología dibujamos la célula, y para poder hacer un dibujo lo que nosotros hacemos es una representación simbólica muchas veces de lo que tenemos en la realidad. Ustedes piensen que, por ejemplo, tipo de pilas hay muchísimas, hay de diferentes tamaños, hay de diferentes marcas, es decir que los packaging son distintos, son de distintos colores, de distintos tipos de funcionamiento. Entonces, para englobar a todas esas baterías y poder dibujarlas digamos, en forma general, se elige un símbolo. El símbolo para representar las baterías es el que yo voy a hacer a continuación. ¿Sí? Son dos líneas, una más larga y una más cortita, con un grosor un poco mayor. ¿Sí? La línea más larga representa el polo positivo de la batería y la línea más corta representa el polo negativo. ¿Sí? De esta manera yo puedo representar cualquier batería o pila con la cual yo esté trabajando. Y después otro símbolo que vamos a aprender hoy es este símbolo, sí, que es un círculo que tiene una cruz, y ese círculo representa carga eléctrica. ¿Qué es una carga eléctrica? Es el artefacto o dispositivo que va a utilizar la energía para transformarla en otro formato. Por ejemplo, una lamparita, ¿sí? La puedo dibujar con este símbolo, una plancha, la heladera, ¿sí? O cualquier artefacto que utilice esta energía eléctrica para entrar en funcionamiento, lo voy a dibujar con este símbolo. De esta manera me evito el tener que dibujar el foquito, la heladera o la plancha, ¿sí? Y yo sé que si pongo este símbolo va a representar a cualquiera de ellos. Luego será mi tarea, ¿sí? Obviamente, el indicar qué tipo de carga es para justamente darle un significado real. Bien, entonces como dije recién, ¿sí? Estos circuitos se pueden construir de distintas formas. Tenemos unos circuitos que se llaman circuitos en serie, y ahora vamos a explicar por qué se llaman así, y otros circuitos que se llaman circuitos en paralelo. Bien, estas dos configuraciones son las más básicas, hay algunas más que vamos a aprender, pero las vamos a aprender en cuarto año, ¿sí? Ya que tienen un grado de complejidad un poco mayor. ¿Qué pasa en un circuito en serie? ¿Sí? Nosotros sabemos que para que la batería entre en funcionamiento yo debo conectar el polo positivo y el polo negativo. ¿Sí? En este caso yo con un conductor conecté el polo negativo y el polo positivo. ¿Sí? En ese cable conductor que yo conecté justamente entre estos dos polos, puse tres cargas que vamos a imaginar que son lamparitas. ¿Sí? En un circuito en serie, cuando la corriente comienza a salir del polo negativo, ustedes acuérdense que del polo negativo comienzan a salir los electrones que quieren llegar al polo positivo. Esos electrones comienzan a viajar por el cable, pasan por la carga 1, continúan viajando, pasan por la carga 2, continúan viajando, pasan por la carga 3,
continúan viajando y finalmente logran llegar al polo positivo. En esa circulación de corriente, ¿sí? La corriente al pasar por los artefactos hace que entren en funcionamiento. Es decir, estas tres lamparitas se encienden debido justamente a esta conexión entre el polo negativo y el polo positivo. Si yo desconectara una de ellas, ¿sí? Es decir, por ejemplo esta lamparita, la retiro del portalámparas, la saco, la desconecto. Al quedar el circuito abierto, ninguna de las otras dos lámparas va a poder funcionar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que en un circuito en serie hay un solo camino por el que la corriente puede circular y que las cargas que están conectadas en el mismo son dependientes unas de las otras. Es decir, que si yo apago una de las lamparitas o una de las cargas, las otras también van a dejar de funcionar. Otra característica muy importante del circuito en serie es que todas las cargas que yo conecte van a recibir la misma cantidad de energía, ¿sí? Que va a ser la energía máxima que haya en el circuito, debido a que la corriente tiene un solo camino para justamente llegar al polo positivo, ¿sí? Hasta ahí vamos con el circuito en serie. ¿Qué pasa? Hay otros circuitos que tienen este tipo de formato, en donde ustedes van a ver que va a ocurrir lo siguiente. Yo tengo el polo positivo y el polo negativo que está unido por un camino, que sería el camino 1 o rama 1, rama número 1, el camino número 2, ¿sí? Y un tercer camino, ¿sí? En un circuito paralelo yo acá dibujé 3 ramas, pero ustedes pueden tener más, ¿sí? 4, 5, infinitas ramas. Acá tengo la rama 1, la rama 2 y la rama 3. Y en cada una de esas ramas yo conecté una carga. Tengo la carga 1, la carga 2 y la carga 3. ¿Y qué dije yo? Que del polo negativo comienzan a salir electrones que quieren llegar al polo positivo. Los electrones van a hacer este viaje y cuando lleguen a este punto, que se llama nodo, va a pasar que los electrones se van a encontrar como en una bifurcación de una calle. Es decir, van a llegar a la esquina y van a encontrarse con que pueden seguir por un lado o pueden seguir por el otro. Lo que van a hacer los electrones es dividirse y una parte va a continuar por este camino y la otra parte de los electrones va a seguir, ¿sí? En este nuevo punto, que es otro nodo más, otra vez los electrones tienen dos posibilidades. Entonces van a continuar por este camino, pero una parte de ellos va a continuar por acá, ¿sí? Entonces, fíjense que la cantidad de electrones inicial se repartió en una carga, en 2 cargas y en 3 cargas para poder ir por todos los caminos. Esos electrones continúan su camino después de pasar por la carga. Esta corriente se junta con esta en este nodo, continúa su camino. Esta corriente que venía por acá se junta con esta otra en este otro nodo. Y juntas todas las corrientes vuelven al polo positivo, o llegan, mejor dicho, al polo positivo. Entonces, fíjense cuál es la diferencia principal. En el circuito en serie la corriente tiene un solo camino disponible y llega a todos los artefactos. En un circuito en paralelo hay varios caminos posibles, entonces la corriente se debe dividir para poder llegar a todos, ¿sí? Una vez que recorre todos los caminos, la corriente se vuelve a unir en un nodo final y llega completa al polo positivo. ¿Qué es lo característico de este circuito? Vieron que yo dije que acá, si desconecto una lamparita, el resto deja de funcionar porque el circuito queda abierto. Bueno, acá por ejemplo, si yo retiro la lamparita número 1, vamos a decir que saco esta rama quedó abierta, ¿sí? Pero fíjense que los electrones pueden llegar al positivo de todas maneras por los otros caminos. Entonces, estas 2 lamparitas continúan funcionando. Es decir, que en un circuito paralelo, a diferencia de un circuito en serie, ¿sí? En el circuito paralelo, las cargas son independientes. Es decir, que yo podría apagar una y el resto va a seguir funcionando, ¿sí? Entonces, resumiendo, los circuitos pueden tener 2 configuraciones básicas, la configuración en serie y la configuración en paralelo. En la configuración en serie, la corriente encuentra un solo camino y es la misma para todos los artefactos. Por eso son dependientes y si apago uno, el resto también se va a apagar. En un circuito en paralelo hay múltiples caminos por donde la corriente puede ir, ¿sí? En este caso por ejemplo hay 3,
y cada una de esas caras que yo conecte van a ser independientes. Es decir, que si yo apago una, el resto puede seguir funcionando. Ahora, la pregunta que también me puedo hacer es, ¿en cuál de los dos circuitos, ¿sí?, las lamparitas, en el caso de que sean lámparas, van a brillar con más intensidad? Y la respuesta es muy sencilla. Obviamente eso va a pasar en el circuito en serie. ¿Por qué? Porque el total de la corriente siempre va junto por todo el conductor. En cambio, en un circuito en paralelo, esa cantidad de corriente total se tiene que repartir para llegar a todas partes y obviamente esas partecitas van a tener un valor menor y por ende las lamparitas van a recibir menos energía y van a brillar menos, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones de estos circuitos? Si por ejemplo los circuitos en serie los solemos encontrar en las tiras, ¿sí?, de lucecitas de los árboles de Navidad, en donde a veces pasa que cuando se quema una, ninguna de las demás funciona, ¿sí? Si pasara que una se quema y las otras funcionan, es porque esas lamparitas están conectadas en paralelo. Este tipo de conexiones en paralelo se utilizan más en los domicilios. Ustedes imagínense que nosotros tenemos en una casa varias habitaciones, ¿sí?, el living, la cocina, la habitación, el baño, y todas encienden y apagan individualmente. Es decir, que si yo prendo y apago la luz de la cocina, la del baño puede estar prendida o no, pero van a ser justamente totalmente cargas independientes, una de las otras. Entonces, bueno, estos dos circuitos tienen distintas aplicaciones según lo que yo quiera realizar. En la escuela, por ejemplo, el aula 1, el aula 2 y el aula 3 tienen una sola perilla que si yo la levanto, todas esas aulas encienden al mismo tiempo. Y si bajo esa perilla, esas aulas, ¿sí?, apagan su iluminación. Quiere decir entonces que esas tres aulas están conectadas en serie, ¿sí? De esta forma, esas configuraciones yo las voy a elegir en base a lo que yo quiera armar o cómo quiera el funcionamiento de mi circuito. Luego se pueden combinar, pero bueno, es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, vamos a dejar el tema por acá, es más bien teórico, ¿sí? Traten de hacer las actividades y como siempre les decimos, si no se entiende o hay alguna duda, búsquennos por nuestros canales, la profe Liz por Classroom, en mi caso Instagram es en donde más celeridad puedo dar a las respuestas o por mensaje de Facebook también. Les mando un saludo y que sigan bien.